de las Naciones comienza diciendo que uno de los factores clave y fundamentales para entender cómo se genera la riqueza es la división del trabajo. Y la división del trabajo no es básicamente es fraccionar las tareas que uno hace para producir un bien o servicio. Es decir, y en su libro él pone como ejemplo de la época cómo se fabricaban los alfileres. Tú cuando vas a fabricar un alfiler necesitas una serie de pasos. Recoges el alambre, cortas el alambre, le sacas punta al alambre, trabajas en la cabeza, lo pintas y así hasta 20 operaciones. Y él decía que una persona en aquella época, por mucha destreza que tuviese, al final del día era capaz de producir 4 o 5 alfileres. Y luego después ponía, por ejemplo, una fábrica moderna. Cuando digo moderna estoy hablando de una fábrica de 1700 y algo, de 20 operarios, donde cada operario se dedicaba a una tarea exclusiva. Uno cortaba el alambre, uno lo sacaba a punta, uno trabajaba en la cabeza y así. Y al final del día estos 20 operarios eran capaces de producir 8.000 alfileres. Entonces él explicaba que esa división del trabajo, esa fragmentación de la tarea traía como consecuencia directa un aumento de la productividad brutal, inmenso. Además de que el hecho de que cada persona se enfocase en una tarea específica permitía que la gente buscara formas más eficientes de producir o de hacer el trabajo. Y de hecho dice que posiblemente la innovación tecnológica, la invención de las máquinas son una consecuencia directa de la división del trabajo. Ahora bien, esa división del trabajo tiene sus detractores. Por ejemplo, Carlos Marx, que es uno de los principales críticos de la división del trabajo, decía que la división del trabajo generaba discrepancias salariales o diferencias salariales y que además la monotonía del trabajo reducía el ímpetu creativo de las personas. Para entender las ventajas de la división del trabajo, voy a poner, por ejemplo, un cardiólogo de hoy en día. Un cardiólogo es un tío que se especializa en la cardiología, no sabe hacer nada más. Solo se dedica a eso y es muy bueno haciendo eso esta persona. Y de hecho, eso le da para vivir bastante bien. Tiene casa en la playa, tiene coche, viaja X veces al año, tiene comida, tiene buena ropa, tiene la vida resuelta. Y un día él decide que él va a tomar un crucero y por lo que sea, circunstancia de la vida, ese crucero naufraga y esta persona termina en una isla desierta. De repente, esta persona que lo tenía todo, ahora se tiene que proveer a él sí mismo de todas las cosas básicas que necesita. Tiene que ir a buscar el agua para sí mismo, buscarse refugio, hacerse la ropa, la comida, un montón de cosas. Es decir, de repente este tío se convirtió en la persona más pobre del mundo. ¿Y eso por qué? Porque esta persona dejó de beneficiarse de los beneficios, valga la redundancia, de la división del trabajo. Más adelante iremos al tío de este cardiólogo en la isla perdida, porque retomaremos ese ejemplo. Pero bien, ahora ya que tenemos la división del trabajo, ¿qué origina la división del trabajo? Adam Smith decía que la división del trabajo no es precisamente producto del ingenio de una persona, del ingenio humano, sino que es consecuencia de una facultad natural que tenemos los seres humanos, que es la capacidad del razonamiento y el lenguaje. Somos la única especie en la Tierra capaz de comunicarnos y razonar en un lenguaje común. Nadie ha visto en la Tierra un perro negociar con otro perro por un hueso o un animal decir esto es mío, aquello es tuyo, te cambio esto por aquello. Solamente el ser humano. Y tenemos una tendencia natural al intercambio, gracias a esa facultad natural de hablarnos y comunicarnos. Y cuando queremos intercambiar cosas porque necesitamos de otras personas, la forma más eficiente de conseguir lo que queremos de otra persona es dirigir a nuestro favor el interés de esa otra persona. Y eso solamente es posible hacerlo a través del intercambio. Yo te doy esto que tú quieres y tú me das a mí esto que yo quiero. ¿Se cortó la llamada? ¿No? ¿Sigue? Sí, sigue, sigue. Lo que si igual Vale. alguien quiere preguntar, podéis ponerlo en el chat y así yo le voy avisando a Carlos, ¿vale? Vale. O Entonces, opinar también. Esto está abierto. Entonces, por ejemplo, una persona puede decidir por su propio interés que él va a ser armero, que va a construir arcos y flechas y que se dedica exclusivamente a ese trabajo. Y del producto excedente de ese trabajo, él puede ir al mercado y negociar con un cazador la comida, te doy arcos y flechas, tú me das comida, y ese cazador puede dedicarse exclusivamente a ser el cazador y ese cazador de lo que consigue puede ir al mercado y cambiar comida por arcos y flechas. Entonces hay un intercambio
Y se podría decir que ese intercambio es lo que da origen a la especialización o a la división del trabajo. La globalización básicamente no es más que una extensión de la especialización y la división del trabajo. Ahora bien, esa especialización del trabajo está limitada por el mercado. Mientras más grande es el mercado, más especializado, más dividido está el trabajo. Y volvemos al ejemplo del tío que está en la isla. Este tío que está en la isla, el cardiólogo, que antes se tenía que hacer todo porque estaba solo en la isla, de repente se encuentra con que 5 personas más del crucero llegan a la misma isla y de repente se le soluciona bastante la vida porque él decide que, o ellos negocian y deciden, bueno, tú ve a buscar agua, mientras yo busco comida, mientras tú construyes un refugio, mientras tal, se dividen las tareas entre ellos, haciendo que, bueno, la cosa sea más fácil y al final lo que hacen es intercambiar estas cosas y la cosa mejora, que él estando solo en la isla, quizás hubiese muerto. Pero con estas 5 personas que entran, se les soluciona más la vida. Y si llegan 100 personas más, pues más se especializa el trabajo, más la gente se divide las tareas. Entonces, esta es la conclusión a la que llego, que la extensión del mercado profundiza la división del trabajo. Mientras el mercado es más pequeño, menos dividido está el trabajo. Ahora bien, ahora que entendemos que la división del trabajo, el intercambio y el mercado están intrínsecamente ligados, llegamos a una conclusión de, bueno, ¿y cómo intercambiamos valor de las cosas? ¿Cómo le damos valor a aquellas cosas que intercambiamos? El ejemplo más básico, la forma más básica de intercambiar valor se llama el trueque. Yo tengo un objeto, te lo cambio por aquello que tú quieres. Pero esta forma de intercambiar valores está limitado a círculos muy pequeños y está limitado a 3 propiedades. Básicamente está limitado en la escala, está limitado la preferencia en la línea temporal y está limitado en el espacio físico. Por ejemplo, en la escala, si tú eres zapatero y quieres comprar una casa, pues imagínate tú cuántos zapatos tienes que fabricar para comprar esa casa. Y muy probablemente el dueño de la casa no necesite todos esos zapatos, con lo cual el intercambio nunca llega a producirse. Y en la línea temporal, por ejemplo, si tú quieres comprar un coche con manzanas, de repente, cuando empiezas a acumular las suficientes manzanas para comprar ese coche, las manzanas empiezan a podrirse porque no son duraderas y el intercambio no llega a producirse. Y en el espacio físico, el trueque tiene otra limitación, que es que si yo quiero comprar una cosa que está a 1000 kilómetros de distancia, por ejemplo, con una casa, y la casa la tengo acá, es muy difícil transportar esa casa a 1000 kilómetros, y entonces el intercambio no llega a producirse. Entonces, al final concluimos los seres humanos que había que buscar una manera más eficiente de hacer el intercambio y esa manera era buscar un instrumento tercero, un instrumento de intercambio, un instrumento en el cual todos acordaran apostar un valor y que no tuviese los problemas de escala, de tiempo y de espacio. Y ese instrumento que está masivamente adoptado es a lo que nosotros llamamos hoy en día el dinero. El dinero ha existido desde hace miles de años y ha existido muchas formas de dinero, desde conchas marinas, desde la sal, desde especias, piedras preciosas, metales preciosos, etcétera, hasta el dinero que conocemos hoy en día, pasando por el patrón oro y el oro, al dinero gubernamental o el dinero fiat, ¿vale? La mayoría de estos dineros que existieron a lo largo de la humanidad fueron cediendo, fueron siendo sustituidos por formas de dinero más fuertes. Y hablando de fortaleza de dinero, ¿qué hace que un dinero sea fuerte? ¿Vale? El dinero se considera que es fuerte por varios motivos, pero vamos a empezar por la vendibilidad. Un dinero que es vendible en el espacio y en el tiempo se considera que es un dinero que cumple unas buenas características. O sea, que si yo lo puedo dividir en varias unidades, además lo puedo transportar fácilmente, yo puedo negociar con ese dinero en cualquier parte del mundo. Y además en el tiempo, porque tiene que reservar, tiene que presentar lo que yo llamo o lo que se llama una reserva de valor. Es decir, si yo tengo una cantidad de dinero hoy, dentro de 1 año o 2 años o 3 años, yo puedo comprar o vender ese dinero o intercambiarlo por otra cosa de la misma manera que lo hago hoy porque reserva su valor. Tiene que tener lo que yo llamo una reserva de valor. Pero, ¿cómo el dinero reserva el valor? Para que un dinero reserve su valor, no puede ver incrementado de ninguna manera y de manera radical su oferta. Es decir, hay una fórmula que yo llamo el ratio existencias totales y flujo de nuevos suministros de dinero. Cuando tú divides estas dos cosas, si ese ratio te da alto, es decir, si la existencia total entre el flujo de nuevas monedas que está entrando en circulación te da un ratio alto, quiere decir que ese dinero, esa moneda es muy fuerte.
Si por el contrario el flujo de nuevas monedas es muy grande en relación a la existencia, ese ratio disminuye, lo que quiere decir que ese dinero es un dinero débil. Por ejemplo, yo soy de Venezuela y allá en Venezuela la gente que apostó su fe en el Bolívar vio como su riqueza fue liquidada, extremadamente rápido. La gente que apostó todas sus riquezas en esa reserva de valor, en esa fe en el Bolívar, perdón, te he aquí la... ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano incrementó la oferta de nuevo dinero de manera exponencial y crítica. Hay una hiperinflación haciendo que el dinero perdiera su valor. Lo que quiero decir también con esto es que cada vez que sale una nueva forma de dinero, si ese dinero es más fuerte con el tiempo, paulatinamente va a ir sustituyendo al dinero más débil. Y ahí vamos, por ejemplo, al caso del patrón oro, porque el caso del patrón oro es como un lapsus en la historia de la humanidad, es una cosa que no tiene explicación. El oro representó durante muchos siglos una forma de dinero fuerte y una reserva de valor. ¿Por qué? Porque el oro no puede ver incrementada su oferta de manera radical. El oro es muy difícil sacarlo de la tierra, es muy difícil minarlo y conlleva un coste de tiempo y energía muy grande para sacarlo de la tierra. Y el oro no se destruye. La existencia de oro que tenemos hoy en día es la acumulación de miles de años de gente sacando oro de la tierra. Esa cantidad de oro que existe en comparación con el flujo de nuevo oro, el flujo de nuevo oro es tan pequeño en comparación con el oro existente que ese ratio existencia-flujo es bastante grande. El oro es una reserva de valor. ¿Y por qué pasamos del oro al dinero gubernamental? Bueno, yo pienso que fue porque básicamente en algún punto de la historia no, se presenció una ineficiencia del oro, y es que cuando yo voy a hacer el intercambio de un bien por otro en oro, eso implica que el que recibe ese oro tiene que hacer unos procesos de verificación y validación. Tiene que validar que el oro sea 100% puro, tiene que validar el peso del oro, y eso generaba un problema. Entonces, tendimos a delegar esa responsabilidad a unas autoridades terceras, unas autoridades centralizadas que acuñaban el oro. Y acuñaban ese oro, lo almacenaban y te daban un certificado. Ese certificado decía que era intercambiable al portador, intercambiable por oro. Era el patrón oro convertido en papel, pero ese papel todavía estaba respaldado en oro, ¿vale? Y en el año 1971, Richard Nixon, después de muchos años, porque eso no fue en ese año nada más, desde 1900, desde la Primera Guerra Mundial estaban paulatinamente cometiendo fraude los gobiernos centrales. En el año 1971, Richard Nixon de facto eliminó la convertibilidad de esos certificados convertibles en oro al oro. Y de hecho, ya a principio después de la recesión de la primera gran recesión del 29, el gobierno de los Estados Unidos, por decreto y por orden, obligó a muchos de sus ciudadanos a devolver el oro que tenían, con lo cual ahí donde está el problema del oro, que fue fácilmente baneable, fue fácilmente censurable, confiscable por las autoridades centrales con su poder militar o su poder gubernamental. Y a partir de 1971 le dimos todo el poder que se le puede dar a un gobierno central, le dimos el control del dinero. El dinero de repente perdió su valor o su esencia en cuanto a es una abstracción de valor de intercambio para valorar las cosas y se convirtió en un instrumento de control, ¿vale? Los gobiernos nos controlan a nosotros por medio del dinero. Además, nadie sabe exactamente cuánto dinero hay en el mundo. ¿Quién sabe cuántos dólares hay en circulación o cuántos euros hay en circulación? Y además nadie sabe realmente cuánto suministro de nuevos euros y nuevos dólares entra en circulación. El gobierno puede imprimir dinero cuando le da la gana. Cada vez que escuchamos en la televisión al gobierno decir bonos de deuda soberana, corona bono, quantitative easing o facilitación cuantitativa, interés cero, banca de reserva fraccional, lo que estamos presenciando el incremento de la oferta monetaria de una manera exponencial. Y ahora con la crisis que estamos viviendo, vemos que ya hablan de trillones y trillones de dólares para rescatar a no sé quién. Entonces, basándonos en las referencias anteriores, todos aquellos que estemos teniendo fe en ese dinero fiat, veremos nuestras riquezas realmente liquidadas por esa gran impresión y esa nueva oferta monetaria por simplemente el hecho de que el ratio existencia-flujo está disminuyendo. Y ahora entramos al Bitcoin. El Bitcoin básicamente viene a resolver este problema.
O por ejemplo, para eso fue diseñado en Perdona, principio. Carlos, hay una pregunta que dice, Sí. eso, que supongo que se refiere, Alfonso, a las ayudas que está emitiendo el gobierno, es deuda, no es dinero circulante, ¿no? Correcto, es O sea, correcto. en realidad no es imprimir más dinero para que haya más dinero circulante, porque eso lo que provoca es una hiperinflación. Eso es deuda pagadera que pagarán nuestros hijos, nietos, bisnietos, y vaya usted a saber, porque si realmente se ponen en marcha esas Correctísimo. ayudas, pues, Totalmente correcto. Para entrar en ese punto, por ejemplo, ¿cómo los gobiernos centrales o cómo se produce, cómo se emite ese nuevo dinero? Todo empieza cuando la gente va a votar a las elecciones presidenciales a un legislador. Un legislador dice en su campaña, si votan por mí, yo voy a construir escuelas y voy a dar hospitales y voy a darte pensiones y te voy a dar ayuda para el paro, te voy a dar un montón de cosas, vota por mí. Pero está claro que el dinero, la riqueza es producto del trabajo. O sea, primero hay que trabajar para producir riqueza. Entonces, realmente esta gente está prometiendo un déficit, lo que está prometiendo es deuda. Cuando tú votas por esa gente porque te parece muy bonito lo que te están diciendo, y una vez el gobierno está montado en el poder, lo que ellos hacen es emitir una cosa que se llama bono de deuda soberana. Ese bono de deuda soberana se vende o se subasta en un mercado de banca privada en los cuales los bancos privados se subastan esos bonos. Los bonos de deuda soberana básicamente es el gobierno dice, dame tantos millones de dólares o de euros y yo prometo devolverte en 10 años, por ejemplo, esos millones de euros más unos intereses. El banco privado coge ese bono, pero no tiene el dinero todavía, sino que va, en este caso, a la Reserva Federal y le dice, Reserva Federal, aquí tengo un bono de deuda soberana del gobierno tal, y la Reserva Federal tiene un cheque sin fondo, porque ellos no tienen nada, absolutamente nada en sus cuentas, y le dice, ok, yo te voy a dar este cheque sin fondo para que tú le des al gobierno ese dinero. Y ¡pum! Ahí se crea el dinero. Entonces, este banco privado le pone en su cuenta, en su balance de cuenta al gobierno ese dinero y el gobierno con ese dinero ya puede hacer todo lo que prometió hasta financiar guerras, ¿vale? Y esa es la primera fase de la creación del dinero. Si te pones a ver, cuando la Reserva Federal o el Banco Central le dan dinero, lo dan a un interés, no lo dan gratis. Si ese es el único dinero en circulación y la gente decide devolver todo ese dinero, la Reserva Federal o el Banco Central le van a decir, ok, dame mis intereses. Pero ¿de dónde sacan los intereses? Si ese dinero no existe, eso es deuda. Lo que tienen que hacer es volver a crear ese mecanismo para volver a crear dinero, para pagar esos intereses y así. Es como la materia y la antimateria. Se crea la deuda, se crea el dinero, se crea la deuda, pero la deuda siempre crece más que la cantidad de dinero que se está creando y eso es dinero inorgánico porque no está respaldado por nada. O sea, se crea en un ordenador, con tal, no sé cuánto, o sea, no hay una mina de oro, no hay gente trabajando para producir ese dinero o para fabricar ese dinero. Y eso es solo la primera parte. Si nos vamos a la parte de cómo funciona la banca de reserva fraccional, ahí veremos realmente cómo se crea dinero de la nada. O sea, es cuando tú metes dinero en tu cuenta bancaria, el banco privado se reserva solo el 10% de ese dinero como reserva y el otro 90% lo presta. Si tú solamente hay 100 dólares o 100 euros en circulación y tú lo metes a una cuenta bancaria, ellos guardan 10 y los otros 90 lo prestan. Ese señor coge ese 90, compra un coche, el que recibe el coche del dinero lo mete en una cuenta bancaria, él guarda 10% de esos 90 y el otro lo presta. Y así, cuando te das cuenta, se han creado 1.000 euros o 1.000 dólares de 100 dólares nada más. Eso para mí es dinero inorgánico, dinero que se crea de una manera que para mí es un esquema Ponzi, en algún momento va a colapsar. Y por eso cuando las cosas empiezan a fallar, lo que hacen los bancos es intentar bajar los tipos de intereses para que de alguna manera los balances cuadren. Pero cuando tú bajas los tipos de intereses, lo que hace es incentivar a la gente a aún más pedir crédito, aún más generar deuda y aún más crear dinero a partir de la deuda. Pero ciertamente lo que tú has dicho es exactamente lo que es. El dinero es deuda. Vivimos a partir de 1971, lo que nosotros estamos creando es deuda que pagarán nuestras generaciones futuras y muy probablemente las generaciones futuras de nuestras generaciones futuras, porque es mucha la deuda que han creado. Es gigantesca. No sé si eso, no sé si estáis de acuerdo o no. Bueno, yo creo que si saltamos al Bitcoin a partir de aquí, ya podríamos entrar en conversación con quien
Sí, sí, vamos a Bitcoin, dice Alfonso, sí. Vale, de acuerdo. Ok. ¿Bitcoin qué es? Bitcoin básicamente es, en el año 2009, bueno, por ahí en el 2008 un tío o un grupo de tíos, Satoshi Nakamoto, no se sabe quién es, no se sabe si es una persona o un grupo de personas, publicó un white paper de 9 páginas explicando un sistema de pago de dinero electrónico de punto a punto sin la necesidad de un tercero o de una autoridad central. Y ese white paper es lo que describe el Bitcoin en esas 9 páginas. Bitcoin es una moneda digital virtual, en el sentido de que tú no la puedes tocar, ¿vale? Es una red y es un protocolo P2P y además es una red descentralizada y es un protocolo tal cual lo es el protocolo TCP/IP, el protocolo HTTP o el protocolo FTP, ¿vale? Y sigue unas reglas de validación y unas reglas de consenso. Además, para mí es una red de confianza. Cuando la gente hace una transacción en Bitcoin, cuando emite un Bitcoin a otra persona, lo que sucede es que esa transacción se replica a todos los nodos de la red en un protocolo llamado Gossip Protocol, que es como un protocolo de chisme. Así, yo estoy conectado a 8 nodos y esos 8 nodos están conectados a 8 nodos y así, ¿va? Entonces, esa transacción se inunda en la red y alcanza casi todos los nodos o todos los nodos de la red en pocos segundos. Esa transacción realmente lo que pasa es que cada nodo valida que esa transacción sea válida en base a una serie de reglas de validación. Las reglas están en la página de Bitcoin ORG y los meten en un pool de transacciones sin confirmar. La transacción es válida, pero aún no ha sido confirmada, ¿vale? Y es ahí donde entran otros nodos más especializados llamados los mineros. Los mineros cogen de ese pool de transacciones sin confirmar un puñado de transacciones y construyen un bloque, ¿vale? Ese bloque es una estructura de datos con unas cabeceras, una serie de campos y las transacciones. Y a ese bloque empiezan a aplicar un algoritmo que se llama algoritmo de Proof of Work, ¿vale? Este algoritmo básicamente es a partir de una función criptográfica de hashing que se llama SHA-256, empiezan a aplicar quintillones de hashes para intentar, no voy a entrar en detalle técnico porque esto es bastante complicado de entender y no lo he preparado para esto, pero bueno, básicamente empiezan a aplicar quintillones de hashes sobre ese bloque para conseguir un numerito de 256 bits que tiene que ser menor en magnitud que otro número de 256 bits que en la red de Bitcoin se establece como target de dificultad. El primer minero que consiga ese número se gana el derecho de coger ese bloque y meterlo en la cadena de bloque, ¿vale? Y ese minero, por hacer eso, recibe un premio, que son unos Bitcoin. Es en ese punto donde se crean los nuevos Bitcoin. Cuando el minero mina el bloque, recibe como premio en este momento 12,5 Bitcoin. Al principio fueron 50 Bitcoin. ¿Qué pasa? Que ese minero tiene que gastar capacidad de cómputo y energía eléctrica un montón. Minar un bloque lleva mucho tiempo, lleva mucha energía y la manera de incentivar a la minería es dando esos Bitcoin. La función principal de los mineros no es crear Bitcoin. La función principal de los mineros es securizar la red contra el doble gasto y para que las transacciones sean válidas y para que los bloques, la cadena de bloques sea realmente inmutable. ¿Qué pasa? Ese hash del bloque está enlazado con el hash del bloque anterior, con el hash del bloque anterior, con el hash del bloque anterior, haciendo una forma de una cadena de bloques. De ahí viene el nombre de la blockchain. Realmente la blockchain es una estructura de datos, una base de datos descentralizada que está linkada o enlazada una con otra a través del hash del bloque. ¿Por qué? Porque el hash del bloque es como una huella digital de ese bloque. Un bloque tiene un mismo hash siempre y dos bloques distintos nunca tendrán el mismo hash, ¿vale? Aunque varíen por un espacio, por una coma o por un número. ¿Y qué pasa? Que la minería del bloque del Bitcoin está diseñado para que en promedio cada 10 minutos se mine el bloque. Y esto es una cosa que es importante entender porque es una de las cosas que le da la fortaleza al Bitcoin. Si la emisión de nueva moneda está atada directamente al minado del bloque y la red de Bitcoin garantiza que cada 10 minutos solo un bloque será minado, lo que estás haciendo es que estás regulando la oferta de nuevos Bitcoin a cada 10 minutos, tantos Bitcoin exactos, lo cual lo hace predecible y lo hace constante y lo hace fijo. Nadie
absolutamente nadie, por mucho que quiera, por muchos mineros que entren a la red, por mucho que quiera, va a poder crear más Bitcoin de lo que el algoritmo del Bitcoin permite. Cada 10 minutos un bloque, el premio al Bitcoin, que en este momento son 12,5 Bitcoin. Y eso se logra por un algoritmo el algoritmo de Proof of Work y del ajuste de dificultad. El ajuste de dificultad de la red de Bitcoin básicamente lo que hace es que si entran muchos mineros a la red y empiezan a minar el bloque más rápido, cada 2 semanas, exactamente cada 2016 bloques, esa dificultad, ese target de dificultad puede aumentar o puede disminuir dependiendo de si los mineros están tardando más de 10 minutos o están tardando menos de 10 minutos, ¿vale? Si tardan menos de 10 minutos, la dificultad aumenta para que ellos se regulen o se alineen a los 10 minutos. Si tardan más de 10 minutos, la dificultad disminuye, con lo cual vuelven a los 10 minutos. Y esto es importantísimo, porque esto es lo que garantiza el suministro constante y fijo. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a una mina de oro y hay oro, y solamente hay 5 mineros, esos 5 mineros sacarán una cantidad de oro, pero si de repente vienen 20 mineros más, van a sacar más oro. Con el Bitcoin eso no pasa. No importa cuántos mineros entren, ellos van a sacar exactamente la misma capacidad, los mismos Bitcoin, y eso le da, en mi opinión, el estatus de la moneda, el dinero más fuerte jamás inventado. Y otra cosa que le da el estatus de dinero fuerte al Bitcoin es la reducción a la mitad. El premio que reciben los mineros se reduce a la mitad cada 210.000 bloques. Cada 210.000 bloques por 10 minutos en promedio da unos 4 años. Dentro de 25 días se hará la nueva reducción a la mitad y el premio que reciben los mineros pasará de 12,5 Bitcoin a 6,25 Bitcoin. Si nosotros hacemos ese cálculo de todas las veces que se reduce la mitad, veremos que aproximadamente en el año 2140 se minará el último Bitcoin y que solamente saldrán a existencia aproximadamente 21 millones de Bitcoin. No es exactamente 21 millones de Bitcoin, pero sí aproximado a 21 millones de Bitcoin, lo cual lo hace el recurso más escaso del mundo. ¿Por qué? Porque está atado a un algoritmo matemático. En el caso del oro, que es un recurso escaso, por ejemplo, es cierto, pero nadie sabe cuánto oro hay en la Tierra o cuánto oro hay en Marte. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos encontrado la tecnología más eficiente para rascar el oro de la superficie marina, del lecho marino, o porque no hemos conseguido la tecnología para ir a otro planeta y minar el oro de ese planeta. Miren, en la época de la colonización, del descubrimiento de América, resultó ser que cuando se descubrió ese nuevo mundo, los colonizadores encontraron que allí había una cantidad de oro gigantesca, muchísimo más grande a la que había en Europa. Y ellos inundaron a Europa con ese nuevo oro que viene del Nuevo Mundo. ¿Qué creen ustedes que pasó con el precio del oro en aquella época? Pues se desplomó por el nuevo oro que entró en circulación. Eso lo leí en un libro de Neil Ferguson que se llama The Age of Money, que también lo recomiendo, muy bueno. Si nosotros vamos a otro planeta, por ejemplo, hipotéticamente hablando, y conseguimos más oro, como ocurrió en la época del descubrimiento de América, pues veremos que el oro tampoco es tan escaso. Y si vamos al lecho marino o si minamos más profundo en la Tierra, veremos que vamos a conseguir más oro. Lo mismo pasó con el petróleo. El petróleo ha visto su precio, en mi opinión. Bueno, yo desconozco mucho del petróleo, pero creo que fue un efecto. El efecto del avance tecnológico del fracking hizo que sea más fácil para los Estados Unidos sacar más petróleo. Bueno, el petróleo está en un proceso deflacionario brutal en este momento. Cualquier persona que ponga su fe en una reserva de valor que ve incrementada su oferta, verá su riqueza liquidada. Y eso no ocurre con el Bitcoin. Si hay muchos ejemplos, por ejemplo, la gente que usó el cobre como instrumento de cambio. Un efecto bueno que tiene el Bitcoin, para mí, en mi opinión, y que esto lo dice Seyfried Amos, es el tema de la preferencia temporal. La gente que vive en una moneda fuerte tiene baja preferencia temporal y la gente que vive bajo una moneda débil, que ve incrementada su oferta, tiene una alta preferencia temporal. En Venezuela, por ejemplo, la gente apenas recibe el pago, lo gasta inmediatamente. ¿Por qué? Porque es que si no lo gastan, muy probablemente después no podrán comprar nada con ese dinero por el proceso hiperinflacionario que hay allí. Pero la gente que tiene una moneda fuerte, de repente puede acumular riquezas porque sabe que ese dinero no está perdiendo su valor. Y le dan más valor al futuro y piensan más en largo plazo que en corto plazo.
Y eso es para mí muy importante porque en la época del Renacimiento, por ejemplo, cuando los intercambios se medían en oro, gente como Miguel Ángel, Da Vinci, qué sé yo, Botticelli, grandes músicos, grandes científicos dedicaron mucho tiempo a hacer una obra maestra. ¿Por qué? Porque tenían una baja preferencia temporal. Si nosotros nos vamos hoy en día, por ejemplo, a compositores, cantores, sé que ya hemos hablado de Miley Cyrus. Esta gente se pone 2 minutos, saca 3 palabras y dice, ya está la canción, venga. ¿Y qué pasó con las obras de Mozart? ¿Por qué no sale un nuevo Mozart? ¿Por qué no sale un nuevo Da Vinci? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un régimen de alta preferencia temporal por el sistema económico mundial en el cual estamos, en el cual nos obligan a gastar nuestro dinero apenas nos entra porque pierde su valor. Y el objetivo de eso es básicamente mantener a la gente trabajando. Es un sistema de control, es un sistema de esclavitud, en mi opinión. Y no sé, doy la palabra al resto, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Bueno, a mí personalmente me interesaba el tema, justamente, y se lo comenté a Carlos antes de empezar empezar la charla, este tema del corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Yo creo que podemos decir que al final esto es un tema personal, de que nosotros decidimos, de hecho se hacen experimentos con niños, ¿no? Que ya desde niños hay niños que cogen todos los caramelos si los dejas solos, y hay otros niños que se los guardan porque, no sé, por alguna razón tienen una capacidad de esperar, ¿no? De tener esa preferencia temporal distinta. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí personalmente me parece que también las preferencias temporales influyen en la capacidad de innovación de un país o de la ciencia, ¿no? Ahora estamos justamente cuestionándonos si tal vez nuestro país o los países en general tenían que haber invertido más en ciencia. Yo no sé si el Bitcoin realmente es factible de ser adoptado como ese patrón en el futuro o no. Eso sería especular, pero imaginar eso me da bastante esperanza, ¿no? Carlos, ¿qué tan realista ves que Bitcoin realmente se haga Bueno, moneda? absolutamente nadie puede garantizar el éxito. Para mí esto todavía es un experimento, hay que ser justos con ello, ¿vale? Pero yo creo que en este momento es la mayor amenaza que el sistema económico mundial, controlado por una pequeña élite, ha tenido, ¿vale? Al principio, cuando una moneda nueva sale, ¿qué pasa? Porque ahora mismo hay mucha especulación. Al principio, cuando una moneda más fuerte sale, se mide en términos de la moneda reinante. Lo mismo pasó con el oro y con el dólar. Cuando el dólar salió, se medía en términos de oro, hasta que ya no se medía en términos de oro. Hoy en día el Bitcoin se mide en términos de dólares y euros. Porque la gente lo que está es en un juego especulativo. Si compro Bitcoin hoy en día para venderlo mañana más caro y tener más dólares. Mi opinión es que con el paso del tiempo, a medida que la gente vaya entrando y vayan incrementando la adopción masiva, si es que ocurre, pasaremos a no hacer eso. O sea, no tendremos necesidad de cambiar nuestro Bitcoin a euros y dólares, porque ya yo podré comprar con esos Bitcoin porque mantienen su valor. Se estima que solamente ahora mismo el 1% o el 2% de la población del mundo usa Bitcoin, está en su infancia. Si se incrementara en un 5%, un 6%, un 10% y hubiese más adopción masiva, lo que ocurriría con el tiempo es que esa volatilidad se iría aplanando hasta que va a llegar un momento en que ya no va a haber volatilidad, sino que se encuentra su punto de singularidad y se mantiene como reserva de valor, no se mueve ni para arriba ni para abajo. El hecho de que ahora esté así es porque está empezando, es una moneda que está empezando y para mí una de las cosas clave del Bitcoin es que a pesar del tema especulativo y de que mucha gente ve mucho el precio, se enfoca en el precio, aunque no toman en cuenta que Bitcoin tiene 10 años. Si tú miras en 10 años el Bitcoin, el incremento en su valor ha sido de mucho. Solamente en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente entraron en los últimos 2 años y cuando entraste en los últimos 2 años, lo que ves es el precio del Bitcoin caer, pero no es cierto. Si ves la gráfica de Bitcoin de manera logarítmica, ves que lo que está es creciendo. Entonces, para mí lo más fundamental de Bitcoin es que su capacidad de red descentralizada, y ahora mismo se están rompiendo récords de hashes otra vez, a pesar del flash que hubo hace poco,
los mineros están entrando cada vez más y securizan más la red, hace que sea infranqueable. Es decir, ningún gobierno del mundo en este momento tiene la capacidad de parar Bitcoin. Para hacer eso tendrían que hacer un ataque, lo que llaman un ataque del 51%, pero eso no lo pararía, simplemente tomarían el control de las transacciones que se están emitiendo, pero no podrían robar las transacciones, simplemente dirían o discriminarían qué transacción sale y qué transacción no sale, pero no le pueden robar los bitcoins a la gente, porque para eso solamente necesitarías tener conocimiento de la clave privada que protege esos bitcoins. Y hacer un ataque del 51% llevaría un coste energético y de dinero gigantescamente grande. Se estima que por cada día que alguien haga un ataque del 51%, hoy en día estaría gastando alrededor de $100 millones por día. Y si un gobierno hace eso durante 2 semanas, pues le va a salir bastante caro. Y si lo hace por un mes, le va a salir bastante caro, hasta que va a llegar un momento que va a dejar de hacerlo. Y el algoritmo del consenso y los mineros de Bitcoin, los que tienen nodos completos y los que participan en la red, pueden restablecer el funcionamiento de nuevo o simplemente vuelven a entrar más mineros que protegen la red, etcétera. Con lo cual, para mí, es fundamental que sea inbaneable y que sea casi imposible de parar en este momento. Al principio a sus inicios sí lo podían hacer, pero ahora es casi imposible. Es lo que le da la fortaleza al Bitcoin. El precio especulativo que suba o baja es solamente un término de cuánto dinero entra en capital de mercado en términos de dólares con respecto a la existencia circulante que hay en Bitcoin hoy en día. Si hoy en día, por ejemplo, que se minan 1.800 Bitcoin al día, el precio está en $7.000, dentro de 25 días, cuando el premio de los mineros se reduzca a la mitad, hará que haya 900 Bitcoin al día más, haciendo que su oferta se disminuya a la mitad. Y si la demanda de Bitcoin se mantiene hoy en día y la oferta se disminuye a la mitad, por regla matemática y por regla de economía, el precio va a tender a subir. Y ese es el efecto que hace el halving del Bitcoin, básicamente. Carlos, tengo una pregunta aquí de Alfonso, no he querido cortarte antes. ¿Quién o qué valida el Bitcoin? ¿Qué banco central o qué reserva federal? Supongo. No hay bancos centrales, no hay reservas federales, no hay ninguna autoridad central que valide el Bitcoin, ahí es donde radica la belleza del Bitcoin. El Bitcoin es un sistema, un protocolo descentralizado. Las transacciones se replican a todos los nodos y en una especie de lotería son confirmadas por un minero que tiene que gastar una cantidad de energía eléctrica y de capacidad de procesamiento de hash del SHA-256 para minar ese bloque. Y eso le da el derecho a él de poner ese bloque en una cadena de bloques que se replica en toda la red. Es como un libro contable distribuido entre todos. O sea, todo el mundo. En Bitcoin las transacciones no están encriptadas. Las transacciones viajan públicas. Todo el mundo las puede ver. Te puedes meter en Bitcoin Explorer y las puedes ver. Lo que viaja en Bitcoin es una firma criptográfica del que emite la moneda. O sea, van firmadas criptográficamente. Yo, dueño de este Bitcoin, firmo criptográficamente con mi clave privada que doy estos Bitcoin a este señor con esta clave pública y los nodos validan esa transacción, verifican que la firma digital es válida, se usa un algoritmo de criptografía clave pública privada llamado SDSA, que es firma digital de curva elíptica, es un algoritmo matemático del cual se generan claves públicas y privadas. Realmente la clave privada es un número de 256 bits. Si tú coges una moneda y la tiras al aire, sale cruz, dices es 1, si la tiras al aire de nuevo, sale cara, es 0, y lo hace 256 veces, vas a tener un número binario de 256 bits. Eso es una clave privada de Bitcoin y además con un nivel de... no me sale la palabra. O sea, de hecho sería la forma más segura y más protegida de generar una clave privada de Bitcoin, porque es realmente como debería generarse una clave de Bitcoin de papel, tirando una moneda siempre todo analógico sin tener conexión a Internet. Entonces, no hay autoridad central, no hay tercero, no hay reserva federal. El Bitcoin está regido y regulado por algoritmos matemáticos, por toda la tecnología subyacente del sistema criptográfico, de proof of work, de descentralización, de reglas de consenso y por la cadena de bloques que es totalmente distribuida y pública. Gracias. Y ahora abro un poco a la gente que está conectada, si quiere comentar o si le ha quedado algo no muy claro.
evidentemente, Carlos es un fanático del Bitcoin, pero igual hay gente entre el público pues, que no cree que el Bitcoin tenga un futuro o no sé, si no lo veis claro, pues esto nos ayudaría mucho a aprender más en la conversación, ¿no? Hola, soy Alfonso. Bueno, vuelvo a preguntar un poco lo mismo. Yo al final entiendo, por ejemplo, que el dólar está referenciado a un patrón oro, porque la Reserva Federal estadounidense tiene X toneladas de oro. De hecho, es el país que más oro tiene con diferencia respecto a otros. Entonces, yo sé que hay un valor referencia detrás, que es el patrón oro, que nos puede parecer más absurdo o menos absurdo, porque a mí el oro particularmente no me dice nada. Pero el Bitcoin, entiendo perfectamente lo que explicas, pero al final detrás, y además está aceptado, hay países como Japón que ya puedes pagar tus impuestos en Bitcoin, si no voy mal. Pero al final detrás, la gente más profana, yo si se lo explico a mis padres, me van a decir, pero ¿qué dices de unas máquinas que hacen no sé qué? O sea, yo no sé cuánto tiempo crees tú que esto puede utilizarse como estándar de pago y para que sea aceptado por el grueso de los estados, por ejemplo. Bueno, yo lo que sí me gustaría recalcar es que el dólar no está anclado al oro, ¿eh? O sea, no hay patrón oro. El patrón oro se eliminó o se quitó en el año 1971. Antes de 1971, tú ibas con un dólar a un banco y te daban una cantidad de oro. De hecho, el billete de dólar, si tienes un dólar de 1969, por ejemplo, verás que dice que es convertible a oro, es un certificado respaldado en oro o plata. Hoy en día no. Hoy en día solamente dice en Dios confiamos. Eso quiere decir que la Reserva Federal puede imprimir una cantidad de oro, la que quiera, pero imprimir oro no pueden, con lo cual no hay un anclaje entre el oro y el dólar. Que ellos tengan una reserva de oro en su reserva en Fort Knox, de todo el oro que expropiaron y expoliaron al resto de las naciones, eso es otra cosa. Pero el dólar no está anclado al oro y ya no hay un patrón oro. Lo que estamos viviendo es el patrón dólar o el patrón del dinero gubernamental o dinero fiat, el hágase del gobierno. Y todos los países del mundo tendieron a ese mismo patrón. Cuando el euro, por ejemplo, no tiene respaldo en oro. Los países pueden tener reservas en oro, pero su dinero no está respaldado en oro por simplemente el hecho de que tú no puedes ir a un banco y decir, este dólar está anclado a 1 gramo de oro. Tú puedes comprar oro con euros, correcto, pero el precio del oro fluctúa con respecto al dólar. Es tanto así que desde 1971 el precio del oro se ha incrementado brutalmente con respecto al dólar. Una onza de oro hoy en día son cerca de $1.800 y en 1971 creo que eran $30. ¿Vale? Entonces, con respecto a realmente lo que le da valor a una moneda es el hecho de que no se pueda ver incrementada su oferta. El oro sirvió como instrumento de intercambio o como una abstracción de intercambio porque nadie puede crear oro de nada. Es un recurso muy escaso y además cuesta mucho tiempo sacarlo de la tierra, con lo cual yo puedo usar el oro como una abstracción para darle valor a una serie de cosas que tienen valor de uso. Ten en cuenta que el dinero solamente tiene valor de intercambio, nadie puede consumir el dinero, no se debería consumir el dinero. Solamente tiene valor de intercambio. Pero las cosas que yo le doy valor de uso, las valoro o las intercambio en base a un instrumento tercero llamado dinero para valorar ese intercambio. Entonces, lo que normalmente tú quieres es que el valor de ese instrumento de intercambio se mantenga constante durante el tiempo y reserve su valor. Y eso solamente se logra si nadie puede incrementar la cantidad de dinero que existe en el mercado. Y con el oro eso era posible, pero con el dólar y con los euros no, porque imprimir un billete es muy fácil. Mucha gente dice que el dinero no crece en los árboles. La realidad es que las hojas de los árboles crecen más lentamente de lo que los gobiernos imprimen el dinero. Carlos, tal vez yendo a la segunda pregunta de Alfonso, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tendría que pasar, que es la pregunta clave, ¿no? Para que tu abuela o mi abuela se crean que esto de las máquinas... Bueno, yo creo que como todo en la vida es un tema generacional. Desde hace un tiempo soy un fiel seguidor de la Escuela de la Economía Austriaca, de von Mises y bueno,
nadie puede predecir el futuro, nadie tiene una bola de cristal, no sabría decirte cuánto tiempo va a ocurrir, pero sí puedo predecir, por ejemplo, los cambios generacionales, como ocurrió con el Internet, como ocurrió con muchas cosas. Entonces, seguramente la próxima generación, estos niños que tienen hoy 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, pues se adaptarán muy fácilmente a esa nueva tecnología y verán a nuestro tiempo y dirán, esta gente sí que era tonta o esta gente sí que era arcaica, como nosotros vemos a la gente cuando antes viajaban a caballo o, qué sé yo, o nosotros mismos, que somos una generación que fuimos la última generación del mundo analógico, que para quedar con alguien llamábamos por el teléfono fijo y te decía, a las 4 me voy a encontrar en tal centro comercial. Hostia, sí, ahí nos vemos. Y estábamos, hoy en día, los jóvenes de hoy en día que están súper adaptados a la tecnología, nos ven a nosotros y dicen, qué viejo eres, qué arcaico eres, redes sociales y tal. Entonces yo creo que realmente la adopción vendrá con el cambio generacional. Y no hay una bola de cristal, pero eso me da a mí una dirección de lo que va a pasar. Esto es una evolución tecnológica. Toda evolución tecnológica opone una resistencia. Se supone que el mundo está hoy en día dirigido por los baby boomers, pero bueno, los baby boomers ya tienen 70 y pico de años, esta gente va a morir. Y cuando esta gente muera, los que hereden su riqueza no la van a seguir usando de la misma manera porque eso implicaría un estancamiento evolutivo, sino que evolucionarán a otra cosa mejor porque la humanidad es a lo que va. Siempre vamos evolucionando, mejoramos las cosas, las hacemos más eficientes y vamos a lo siguiente. Aunque yo creo que el parón del dinero gubernamental, del dinero fiat, es como un salto atrás, es como un punto negro en la historia de la humanidad. Julieta, has visto su pregunta, ¿no? Sí, bueno, Bitcoin básicamente, antes de Bitcoin, Bitcoin es el resultado de muchos años de investigación de mucha gente. Se supone que había un grupo de personas que se llamaban los cyberpunks, que estuvieron trabajando en básicamente sistemas criptográficos y antes de Bitcoin se presentaron muchas otras propuestas, Bitgold, Hashcash, Bitmoney, etcétera, etcétera, etcétera. Satoshi Nakamoto lo que hizo fue que unió todas esas investigaciones, todos esos proyectos previos y de una manera elegante y brillante. Yo que soy ingeniero de software, veo el white paper de Bitcoin y flipo. O sea, es una obra maestra, en mi opinión. O sea, el ajuste de dificultad, el halving, cómo se replican las transacciones, cómo funcionan los mineros. Es increíble, es una obra de ingeniería brutal. Y Bitcoin fue el primero que resolvió ese problema. Antes de Bitcoin nadie lo había resuelto, nadie había resuelto un problema que llevaba años sin solución, que es cómo transmitir valor en una red potencialmente comprometida. Había un problema que se llama el problema de los generales bizantinos, que es cómo yo replico información o cómo yo soluciono el tema del doble gasto en un activo digital. Bitcoin salió de este grupo de gente y Bitcoin salió del underground de gente que lleva años haciendo estas cosas, no tuvo marketing, no hay una fundación detrás, no hay una persona detrás, no hay un grupo de gente detrás, es de todos y para todos. Y hoy en día es el único sistema que está respaldado por una capacidad de hashing, de protección de la red realmente descentralizada. Y las altcoins, una cosa que no me gusta de las altcoins es que siempre tienen un tío detrás, una fundación, una empresa, que hacen una campaña de marketing y te dicen esto va a ser el Bitcoin 2.0 y va a ser 10 veces mejor que el Bitcoin y va a ser más escalable, etcétera, etcétera, etcétera. Y crean una burbuja y ellos están posicionados de primerito. Preminaron la moneda porque la mayoría de las altcoins no tienen un sistema de proof of work, de hashing, de minero, de trabajo, sino que están preminadas y están predistribuidas entre la gente. Y para mí eso es un scam que además es muy fácil de ser baneado por el gobierno. Un ejemplo de eso es la libra de Facebook, la criptomoneda que quería hacer Facebook, que parece ser que murió al nacer. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos o la Comunidad Europea pusieron el grito al cielo y dijeron, ¿cómo me vas a hacer con una criptomoneda anclada al dólar? No, 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 hay un montón de regulaciones que tienes que cumplir y tal. Y eso con el Bitcoin no pasa. Daniel tiene la pregunta. Daniel, si quieres formularla tú mismo.
Bueno, yo la leo. Mis dudas son, en momentos de crisis similares a rupturas de burbuja, las bolsas toman medidas parando transacciones, las monedas al estar reguladas por bancos centrales tienen ciertos salvoconductos. En casos de histeria, ¿qué medidas existen en el Bitcoin para evitar este tipo de caídas? Bueno, el Bitcoin en aproximadamente 10 años que lleva, creo que no se ha caído nunca. No estoy seguro, pero creo que nunca se ha caído. Bitcoin es la viva representación de lo que Adam Smith decía, el libre mercado. El libre mercado total, o sea, sin ningún ente regulador, más que los algoritmos de regulación dentro del Bitcoin. No hay un gobierno que diga hay que rescatar el Bitcoin o hay que parar las transacciones. No hay los circuit breakers de la bolsa donde dicen si el precio del Bitcoin cae mucho, para las transacciones para que no siga cayendo. No. El Bitcoin se autorregula sin la intervención de nadie más que ya que la oferta, la demanda y el comercio entre las personas y en el libre mercado. Con lo cual el Bitcoin no está regulado por nadie más que por los algoritmos de regulación del mismo Bitcoin, y no hay una autoridad tercera y no se para, nunca está 24/7, los 7 días a la semana, todo el año, y durante 10 años jamás, que yo sepa, se ha parado. En el caso de la bolsa de Estados Unidos, creo que hay una serie de circuit breakers que se ejecutan si la caída es del 5% o del 8%, se activa un circuit breaker por 15 minutos, si cae otro poco más se vuelve a activar otro circuit breaker por 15 minutos, y si se vuelve a caer más, lo paran por completo hasta el otro día. La intervención de un tercero en base a sus propios beneficios, sus propios intereses. Realmente la gente habla mucho de capitalismo, libre mercado, neoliberalismo, y es mentira, nunca lo ha habido. Siempre ha estado a expensas de los controles de los gobiernos a sus intereses. Imprimen, se ponen expansionistas o se contraen cuando les da la gana, regulan el comercio entre las naciones con los aranceles, los impuestos. Realmente no hay un libre mercado, no lo hay. Y en el Bitcoin eso no ocurre. El Bitcoin no tiene fronteras, no sabe si tú eres blanco, rubio, ojos azules, negro, o chino, o indio, o vives allá o vives acá. No, es una red entre pares totalmente descentralizada y que nunca se para. Alfonso nos pregunta qué países conoces tipo Japón donde se use Bitcoin de manera generalizada para pagar impuestos o que lo estén considerando. Hoy en día sé que Australia hace como 8 meses declaró que la gente podía usar Bitcoin para pagar sus impuestos. Y hace poco han ido saliendo noticias como países como Alemania, o hay varios países que han salido a la palestra dándole al Bitcoin el estatus de dinero. O sea, aceptándolo, dándole el estatus legal del Bitcoin. Y cada vez más está ocurriendo. En muchos países, eso. Sé que ahora mismo hay unos 3 países que ya lo aceptan para pagar impuestos. Estoy seguro de que Australia es uno de ellos, pero bueno, no me sé todo de memoria. Bueno, pues no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna opinión. Yo la verdad me he educado muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por tomarte este tiempo. Sí. Y como siempre muy claro. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a poner la charla de todas formas en el canal de YouTube de Tech Spirit Mallorca. Solo brevemente para contaros, gracias Alfonso, que Tech Spirit Mallorca es una asociación de comunidades tecnológicas Meetup que hemos formado a inicios del mes de marzo, y bueno, la idea es que no limitarnos al título del Meetup, ¿no? Por ejemplo, el Meetup que organizo es el de Big Data y Machine Learning, y si yo dijera, bueno, pues no quiero oír nada más que no sea Big Data y Machine Learning, pues estaríamos limitando un poco la tecnología, que al final es el uso de la ciencia para la solución de problemas. Entonces, pues gracias a este Tech Spirit Mallorca vamos a poder abrirnos un poco a muchas otras temáticas que igual estaban un poco descuidadas, ¿no? Así que os invito a saber un poco más de Tech Spirit Mallorca. Todavía no hemos lanzado web, pero a través de todos los meetups tecnológicos podéis dar ideas de otras charlas. Y yo en este meetup, la convocatoria que vais a encontrar, he puesto el link al tablero Trello, que es abierto, que es público, en donde podéis sugerir cualquier otro tema o charla para el futuro. O sea, si queréis vosotros mismos también dar una charla, pues ahí mismo lo podéis poner. O sugerir a alguien que lo haga.
Y bueno, con todo esto terminamos y que tengáis buen fin de semana a todos y gracias. Gracias, Marisa. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.